El próximo domingo, 21 de junio, vas a entrar a una iglesia. Te vas a sentar en un banco y mientras todos celebren a sus padres vivos con flores, llamadas y abrazos, tú vas a recordar a uno que ya está bajo tierra. Quizá fue el tuyo, quizá fue tu marido, padre de tus hijos, que se fue antes de tiempo. Quizá fue tu padrastro, que para ti hizo de padre verdadero. En algún momento concreto de esa misa, sin que casi nadie a tu alrededor lo perciba, va a abrirse un segundo donde el cielo se inclina a escucharte. Un segundo donde puedes hacer por el alma de tu padre algo que ningún otro día del año entero permite. Esa pregunta es la que se hace en voz baja, casi en silencio, sin atreverse a formularla delante de nadie. ¿Realmente le llega a mi padre algo de lo que rezo o estoy hablando al techo? Lo que vas a escuchar a continuación viene del Camino de Perfección, escrito por Santa Teresa de Jesús, con su propia mano en el convento de San José de Ávila, año 1566. Allí describe con exactitud el instante de la misa, donde tú, sin saberlo, tienes en la boca la única palabra capaz de cambiar el destino del alma de tu padre, el 21 de junio. Escribe ahora mismo en los comentarios esta frase concreta: Padre del cielo, recibe el alma de mi padre, y suscríbete antes de seguir, porque cada minuto de lo que viene se apoya en el anterior, y aquí no puedes perderte ni un solo detalle. Fieles cristianos, atrevámonos a decir: esas son las palabras exactas que el sacerdote pronuncia dentro del rito romano de la misa, después de haber elevado la hostia consagrada, después de las oraciones del canon y justo antes de la fracción del pan. La asamblea entera se pone de pie en ese instante. Cada persona junta las manos sobre el pecho o las abre con las palmas hacia arriba según la costumbre de cada parroquia. Y todos a una comienzan a recitar lo único que la cristiandad entera reza al unísono desde hace 2000 años, sin diferencias entre razas, ni lenguas, ni edades. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Tú lo has hecho cientos de veces a lo largo de tu vida. Quizá miles, si cuentas todas las misas dominicales desde que eras niña. Las palabras te salen sin pensar. Las aprendiste de niña cuando tu madre te las enseñaba en la mesa de la cocina, repitiéndolas contigo despacio para que se te quedaran en la memoria, o cuando tu abuela te llevaba a misa los domingos sin preguntarte si querías ir. La oración entera te sale en menos de un minuto. Y cuando termina, casi siempre, no recuerdas si has pensado en lo que acabas de decir o si los labios se han movido solos mientras la cabeza pensaba en otra cosa muy diferente, en el almuerzo del mediodía o en los nietos o en la factura del agua que llega esta semana. Eso, exactamente eso, es lo que Santa Teresa de Jesús quería corregir cuando empezó a escribir el Camino de Perfección en el convento de San José de Ávila en 1566. Sus monjas, las primeras hijas del Carmelo Descalzo, también rezaban el Padre Nuestro de memoria como tú. También se les salía automáticamente. Y ella, que conocía el alma humana por dentro porque llevaba décadas enseñándola, sabía que ese automatismo era el mayor obstáculo entre el alma cristiana y Dios. El 21 de junio del año 2026, este problema se vuelve especialmente grave, porque ese día es el tercer domingo de junio. Y el tercer domingo de junio es, en México, Colombia, Estados Unidos, Argentina, Perú, Venezuela y casi todo el mundo católico hispanohablante, el Día del Padre. Millones de hombres y mujeres entrarán ese día a misa con el corazón apretado por la memoria de un padre que ya no está. Algunos llevarán flores al cementerio antes de la celebración. Otros llamarán por teléfono a un padre vivo y luego se sentarán en el banco de la parroquia recordando al que se fue. Pero casi nadie sabrá que en algún momento concreto de esa misa va a abrirse, dentro del rito que han rezado cientos de veces, un instante donde pueden hacer por su padre difunto
algo que el resto del año entero está cerrado. Ese instante es el Padre Nuestro. Hablo del Padre Nuestro dentro de la misa, después de la consagración, cuando el pan y el vino ya son cuerpo y sangre de Cristo sobre el altar. Ese Padre Nuestro tiene un peso distinto del Padre Nuestro suelto que rezas antes de dormir, o del Padre Nuestro del Rosario que repites mientras cuentas las cuentas con los dedos. Santa Teresa de Ávila lo explicó en su Camino de Perfección, con una claridad que 4 siglos de teólogos posteriores no han logrado mejorar. Y conviene escucharla, porque cambia entero lo que pensabas sobre la oración por un padre difunto. Cuando rezas el Padre Nuestro en tu casa, sola, ante el crucifijo de la pared, estás hablando con Dios desde tu pequeñez. Tu voz sube al cielo, sí, pero sube sola, con la fuerza de tu propio amor y tu propia fe. Cuando rezas el Padre Nuestro en la misa, en cambio, hay algo radicalmente distinto. Cristo está presente sobre el altar. Su cuerpo y su sangre recién consagrados están allí en sustancia, en realidad plena, en verdad eucarística. Y tú entonces no rezas el Padre Nuestro junto al sacerdote y junto a los demás fieles. Lo rezas junto a Cristo Eucarístico, Cristo mismo que enseñó esa oración a los apóstoles en la ladera de un monte de Galilea, la reza contigo el 21 de junio. Santa Teresa de Jesús lo dejó por escrito con palabras que conviene grabar dentro del corazón. El Padre Nuestro rezado dentro de la misa, después de la consagración, sube al Padre Eterno con la voz de Cristo unida a la voz del alma orante. Y cuando 2 voces, la divina y la humana, se elevan juntas pidiendo lo mismo, el Padre Eterno escucha de un modo que el resto de los Padre Nuestros del año no consigue. Piensa ahora lo que esto significa para el alma de tu padre difunto. Cualquier domingo del año puedes hacerlo. Cualquier día en que vayas a misa, puedes ofrecer el Padre Nuestro por su alma. Pero el 21 de junio coincide la ocasión litúrgica de la misa con la coincidencia humana del Día del Padre. La palabra Padre que pronuncia tu boca dentro del rito sagrado se cruza con la palabra Padre que llevas en el corazón pensando en el tuyo. Y esa cruz, ese encuentro entre la dimensión divina y la dimensión humana de la misma palabra, es lo que Santa Teresa de Ávila describía como el instante más poderoso del año litúrgico entero para interceder por un padre difunto. Lo que ella enseñó en el capítulo 27 del Camino de Perfección es exactamente cómo aprovechar ese instante para que el alma de tu padre reciba el mayor sufragio posible. Y la enseñanza empieza, sorprendentemente, por algo que nadie te ha dicho jamás antes de una misa por difuntos. Empieza no por las palabras del Padre Nuestro, empieza por el silencio breve que las precede dentro del rito romano. Año 1566, Convento de San José de Ávila. Santa Teresa de Jesús ha cumplido 51 años. Lleva 4 años desde la fundación de aquel pequeño convento que abrió contra el viento de toda la ciudad, contra los regidores que la acusaron de revoltosa, contra los frailes que la querían silenciar, contra los confesores que dudaban de sus visiones. Y en una celda de paredes encaladas, sobre una mesa pequeña, iluminada por la luz de una vela de sebo, va escribiendo a mano para sus monjas un libro que después la Iglesia entera conocerá con el nombre de Camino de Perfección. Lo escribe para ellas, para sus carmelitas descalzas, mujeres jóvenes y mujeres mayores que han dejado la vida del mundo para enclaustrarse en la oración silenciosa. Algunas saben leer, otras apenas. Y Santa Teresa de Ávila, que las quiere como hijas verdaderas, decide explicarles algo que ningún teólogo de su tiempo se había detenido a explicar con esa claridad de palabras. Decide explicarles cómo se reza el Padre Nuestro. El libro está dividido en capítulos breves, escritos con una lengua viva, con interrupciones, con anécdotas, con risas que se intuyen entre líneas. Santa Teresa de Jesús escribe como habla, sin solemnidad, sin latinismos forzados, sin pose de doctora. Y cuando llega al capítulo 27,
comienza el comentario al Padre Nuestro. Lo va a hacer palabra por palabra. Va a dedicar capítulos enteros a cada parte de la oración. Pero antes de meterse con las palabras concretas, antes de explicar qué significa santificado sea tu nombre o venga a nosotros tu reino, se detiene en algo que ella considera la base entera de la oración cristiana. Se detiene en la primera palabra, Padre. Capítulo 27 del Camino de Perfección. Las palabras de Santa Teresa de Ávila, en su castellano del siglo XVI, contienen una enseñanza que conviene escuchar despacio. Ella afirma que cuando un alma cristiana pronuncia la palabra Padre dirigida a Dios, está haciendo algo que ningún ángel del cielo puede hacer, ni siquiera la Virgen María en su gloria. Está haciendo algo que solo los hijos adoptivos de Dios, los bautizados en Cristo, tienen el poder de hacer, porque la palabra Padre presupone una filiación de sangre. Y los ángeles, criaturas de Dios pero hijos suyos solo por creación y por la gracia angélica, jamás pueden pronunciar esa palabra con la propiedad con que la pronuncia un alma redimida por la sangre del Hijo en el Calvario. La consecuencia que Santa Teresa de Jesús extrae es decisiva para tu misa del 21 de junio. Cuando tú dices Padre Nuestro dentro de esa misa, después de la consagración del pan y el vino sobre el altar, el Padre Eterno reconoce en tu voz el eco de la voz de Cristo en el Calvario, porque Cristo, Hijo eterno del Padre, te ha hecho hija adoptiva por el bautismo que recibiste de niña. Y al pronunciar tú esa palabra, estás ejerciendo la única prerrogativa que distingue al cristiano bautizado de cualquier otra criatura del universo, conocido y del desconocido. Esto cierra una cuestión que quizá llevas años preguntándote sin saber a quién acudir. ¿Por qué la oración personal por un difunto, hecha en casa, no tiene la misma fuerza que el Padre Nuestro rezado dentro de la misa? La respuesta de Santa Teresa de Ávila viene a ser esta: en casa rezas como hija del Padre, sí, pero en la misa rezas como hija del Padre unida sustancialmente al Hijo del Padre, presente realmente sobre el altar bajo las especies del pan consagrado. La diferencia es de orden, de naturaleza, de profundidad. Es la diferencia entre escribir una carta de amor desde la lejanía y entregar esa carta directamente al destinatario con el mensajero más íntimo de su propio corazón. Y aquí Santa Teresa de Jesús abre la puerta del 21 de junio. En el mismo capítulo 27, ella se detiene a explicar a sus monjas que cuando un alma pronuncia la palabra Padre con el corazón puesto al mismo tiempo en su propio Padre humano difunto, ocurre algo en el cielo que rara vez se describe en los tratados de teología espiritual. Ocurre que el Padre Eterno, escuchando esa palabra doble, dirigida a Él en primer lugar y dirigida también a la memoria del Padre fallecido del orante, se inclina sobre el alma de ese difunto con una misericordia particular, porque la voz que lo invoca a Él como Padre, y al hacerlo le está pidiendo sin pedirlo con palabras explícitas que actúe como Padre con el Padre del orante. Esta enseñanza viene del Camino de Perfección. Las páginas donde aparece se conservan tal como Santa Teresa de Ávila las escribió de su mano hace 4 siglos y medio, traducidas a todas las lenguas del mundo católico, leídas por papas, por doctores, por carmelos enteros generación tras generación, sin que ningún teólogo posterior haya conseguido formular la misma verdad con palabras más claras de las que ella usó. El 21 de junio del año 2026, Día del Padre en gran parte del mundo hispanohablante, esta enseñanza adquiere una densidad que conviene aprovechar, porque ese día, cuando tú pronuncies en la misa la palabra Padre del Padre Nuestro, lo harás con la memoria de tu propio Padre difunto encendida dentro del corazón. Y según la enseñanza teresiana del capítulo 27, esa coincidencia entre la palabra divina y la memoria humana abre un canal de gracia que el resto del año entero está cerrado. Falta todavía una pregunta, la más importante de toda esta cuestión. ¿Qué ocurre exactamente en el cielo?
en el momento concreto en que pronuncias la palabra Padre el 21 de junio? ¿Qué ve el Padre Eterno? ¿Qué hace con el alma de tu Padre difunto en ese instante? La respuesta está en el capítulo siguiente del Camino de Perfección, el capítulo 28. Y es probablemente lo más bello que se ha escrito sobre la oración filial en lengua castellana. Padre, una sola palabra, 3 sílabas. Santa Teresa de Jesús, en el capítulo 28 del Camino de Perfección, se detiene a contemplar lo que ocurre en el cielo cuando esas 3 sílabas suben desde la boca de un alma cristiana hasta el oído del Padre Eterno. Y lo que describe no se parece a ninguna otra contemplación de la oración filial escrita en lengua castellana antes ni después de ella. Lo describe con esta imagen. El Padre Eterno, dice ella, escucha la palabra Padre con un oído distinto al que pone para escuchar cualquier otro nombre divino. La escucha como un padre humano escucharía a su hijo pequeño llamándolo desde la otra habitación en mitad de la noche, con el oído inclinado, con el cuerpo entero girado hacia la voz que lo nombra, con el corazón despierto a la primera sílaba sin que haga falta esperar a la segunda. Esta imagen teresiana tiene una raíz teológica que conviene entender bien. Cristo, en su predicación pública por los caminos de Galilea, había llamado a Dios con una palabra hebrea concreta, Abba, una palabra de niño pequeño, una palabra que un hijo galileo de 3 años decía a su padre cuando entraba a casa por las tardes. Cristo se la enseñó a sus apóstoles como la manera única de dirigirse al Padre Eterno. Y de esa palabra brotó después el Padre Nuestro entero. Cuando tú pronuncias Padre dentro de la misa, según Santa Teresa de Jesús, estás pronunciando esa palabra hebrea con la voz de Cristo prestada por el bautismo. Tu castellano repite, en el fondo más íntimo, el Abba de Galilea. Y el Padre Eterno reconoce ese eco antiguo. Lo reconoce como reconoce el Padre humano la voz del Hijo entre 100 voces de niños jugando en la calle a las 5 de la tarde. Aquí Santa Teresa de Ávila escribe una frase que las generaciones de carmelitas descalzas han memorizado durante 400 años. Dice que el Padre Eterno se inclina sobre el alma que lo llama Padre con un movimiento que ningún otro nombre divino consigue provocar, ni Señor, ni Altísimo, ni Dios, solo Padre, porque solo Padre activa la dimensión familiar de la divinidad, la dimensión donde Dios deja de ser únicamente trascendente y se hace inmediato a la voz que lo invoca. Y ahora viene la consecuencia para el alma de tu padre difunto el 21 de junio. Imagina la escena con detalle. Es domingo por la mañana. La parroquia de tu barrio está llena de gente. Hay flores nuevas sobre el altar porque es Día del Padre y alguna catequista ha pensado en adornar la iglesia un poco más. Hay hombres mayores con sus hijos al lado. Hay madres jóvenes con niños pequeños que se mueven en los bancos. Y estás tú, quizá viuda, quizá con tus 60 años ya cumplidos, quizá con los hijos lejos en otra ciudad. Y dentro de tu cabeza, durante toda la primera parte de la misa, gira la cara de tu padre difunto. La cara como la recuerdas en el último año antes de que se fuera. O quizá como la recuerdas en tu infancia, cuando él te llevaba de la mano por la plaza del pueblo y le compraba a la vendedora de la esquina caramelos para ti. El sacerdote ha consagrado el pan y el vino sobre el altar. Cristo está allí, en sustancia, bajo la apariencia del pan blanco. Se acerca el momento del Padre Nuestro. El sacerdote dice las palabras exactas del misal romano. Fieles cristianos, atrevámonos a decir, la asamblea entera se pone de pie, y tú, junto con todos los demás, comienzas a rezar. En el segundo en que tu boca pronuncia esa primera palabra, Padre, ocurre lo que Santa Teresa de Ávila describe en el capítulo 28. El Padre Eterno, escuchando la palabra desde tu voz, se inclina. Y se inclina con un movimiento doble, porque en tu corazón, en ese instante exacto, hay 2 memorias encendidas a la vez. Está la memoria del Padre Celestial,
que la fe te ha enseñado a invocar desde niña en el catecismo. Y está la memoria del Padre humano que se fue, vivo todavía en tu mente, con su cara y su voz y sus manos. Las dos memorias suben juntas con la palabra Padre, y el Padre Eterno, según Santa Teresa de Jesús, recibe las dos sin separarlas. Aquí cae la objeción que algún teólogo riguroso podría plantear. Quien la plantea olvida que la oración cristiana funciona como el lenguaje del corazón, donde una palabra puede llevar dentro varios destinatarios sin que esto reste fuerza a ninguno. Cuando tú dices Padre, el Padre Eterno entiende la palabra entera, entiende la dimensión teológica, Él mismo como Padre tuyo por adopción bautismal, y entiende la dimensión humana, tu Padre difunto presente en tu memoria. Y según Santa Teresa de Ávila, la presencia de la dimensión humana dentro de la palabra divina mueve al Padre Eterno a una compasión adicional que se vuelca, en ese mismo instante, sobre el alma del difunto a quien la memoria del orante invoca. Lo que esto significa para ti es esto. El 21 de junio, cuando pronuncies dentro de la misa la palabra Padre del Padre Nuestro, el Padre Eterno escuchará tu voz y verá al mismo tiempo el alma de tu Padre difunto. Tu Padre, donde quiera que esté en su proceso de purificación, recibirá una bocanada de gracia que vendrá del Padre Celestial movido por tu invocación. Una bocanada que el resto del año, sin la coincidencia del Día del Padre con la misa dominical, llega con menos densidad y con menos fuerza. Falta todavía entender dónde encaja exactamente este gesto dentro del rito romano. En qué segundo concreto del Padre Nuestro hay que pronunciar interiormente el nombre del Padre difunto. ¿Cómo prepararse para ese instante sin perder la atención al rito público? ¿Y qué hacer si no recuerdas con claridad ese nombre, porque tu padre te dejó cuando eras muy pequeña? Entre el final del canon eucarístico y el comienzo del rito de la comunión hay un puente breve. Un puente que dura aproximadamente 2 minutos en la misa dominical normal. Y dentro de ese puente está el Padre Nuestro, encajado con una precisión litúrgica que nada en el rito romano deja al azar. Conviene entender la secuencia entera para localizar el segundo donde hay que situar el gesto interior que Santa Teresa de Jesús enseñaba a sus monjas. El canon eucarístico es la oración solemne donde el sacerdote consagra el pan y el vino sobre el altar. En el rito romano moderno hay 4 plegarias eucarísticas principales que pueden usarse, más algunas otras especiales para ocasiones determinadas. Las 4 tienen una estructura común al final. Acaban con una doxología, que es la frase elevada con la que el sacerdote, sosteniendo la patena con la hostia consagrada y el cáliz, dice en voz alta: por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Y la asamblea responde amén. Ese amén marca el final exacto del canon eucarístico. La asamblea, todavía de rodillas o ya en pie según la costumbre de la parroquia, ha respondido en voz alta a la doxología solemne. Cristo ya está sobre el altar realmente presente, en sustancia plena, bajo las especies del pan y del vino consagrados por las palabras del sacerdote. Y comienza inmediatamente después lo que la liturgia llama el rito de la comunión. El rito de la comunión empieza, en todas las misas del rito romano, sin excepción posible, por el Padre Nuestro coral de toda la asamblea. El sacerdote pronuncia entonces la fórmula concreta del misal. Hay varias permitidas según la edición. La más usada en lengua castellana es esta: fieles cristianos, atrevámonos a decir, exhortados por mandato del Salvador y guiados por su divina enseñanza. Otra versión dice: y ahora, todos juntos como hijos de Dios y guiados por las palabras del Señor, atrevámonos a decir. Y otra: el Señor nos ha enseñado a llamar a Dios con el nombre de Padre. Vamos a hacerlo ahora con todo el corazón. Sea cual sea la fórmula del sacerdote de tu parroquia el 21 de junio, en cuanto él termina,
La asamblea entera arranca al unísono: Padre nuestro que estás en el cielo. Entre la última sílaba del sacerdote y la primera sílaba de la asamblea hay un instante mínimo de medio segundo a un segundo escaso, donde la iglesia entera está callada y a punto de hablar a coro. Ese instante es la puerta que Santa Teresa de Ávila identifica en el capítulo 28 del Camino de Perfección. Esa puerta es donde tú vas a pronunciar interiormente el nombre de tu padre difunto. Conviene explicar esto con la precisión que merece, porque la puerta es estrecha y se pasa rápido. En cuanto el sacerdote termina su monición y la asamblea entera se prepara para arrancar el Padre Nuestro coral, tú, en lo más profundo de tu corazón, sin mover los labios, sin levantar la voz, sin que nadie a tu lado se entere de nada, pronuncias el nombre completo de tu padre difunto, su nombre y su apellido si los tienes claros en la memoria. Si lo llamabas papá durante toda tu vida, lo llamas papá. Si lo llamabas por su nombre propio, José, Antonio, Carlos, Manuel, Francisco, Jesús, Pedro, Luis, Miguel, Ramón, Eduardo, le dices ese nombre por dentro despacio y junto con el nombre, una sola palabra de ofrecimiento dirigida al cielo: Padre Celestial, te traigo a este hombre. O simplemente: Padre Celestial, te traigo a mi padre que se llamó así durante toda su vida. Eso es todo. Entre el final del sacerdote y el comienzo de la asamblea, un segundo escaso. Una ofrenda interior tan breve como una respiración profunda. Lo que Santa Teresa de Jesús enseñaba en el capítulo 28 del Camino de Perfección es que esa ofrenda interior, hecha en ese instante exacto, queda incorporada al Padre Nuestro coral que viene a continuación. La asamblea entera reza el Padre Nuestro a coro. Tú lo rezas con ellos, con la boca y con la voz, como una más. Pero dentro de tu Padre Nuestro va escondida la ofrenda que has hecho en el segundo previo. Y el Padre Eterno la recibe entera dentro de la oración coral. Aquí Santa Teresa de Ávila cerraba la enseñanza con una frase que vale la pena recordar y guardar dentro del corazón. Decía que esta práctica, hecha con fe y con corazón limpio dentro de la misa dominical, vale por un alma del purgatorio más que un mes entero de oraciones privadas dichas en casa con todo el fervor del mundo, porque el Padre Nuestro de la misa lleva el peso de Cristo eucarístico unido a la voz del que reza. Y esa unión es lo que multiplica la fuerza intercesora del orante por encima de cualquier oración privada hecha lejos del altar consagrado de la parroquia. Conviene anotar también lo que hay que evitar para que el gesto sea limpio. Conviene quedarse quieta en el banco, con los labios cerrados durante la monición del sacerdote, sin añadir palabras audibles, sin distraer al vecino del banco con gestos visibles. La ofrenda es interior, secreta, escondida en el silencio del corazón. Solo el Padre Eterno la oye, y eso basta, porque Él la recoge y la pone sobre el altar junto al Padre Nuestro coral que viene después. Falta una pregunta que muchos oyentes se hacen en este momento. ¿Y qué pasa si no recuerdas el nombre de tu padre con claridad? ¿Y qué pasa si tu padre te abandonó cuando eras niña y solo sabes su apellido? La respuesta de Santa Teresa de Jesús, recogida en otra parte del Camino de Perfección, resuelve uno por uno todos los casos difíciles que la vida familiar deja sin resolver durante décadas enteras. Si no recuerdas el nombre de tu padre con claridad, Santa Teresa de Jesús tenía respuesta para eso, y la respuesta es esta: Dios conoce a cada alma humana por un nombre interior que no coincide con el del bautismo civil. Cada persona tiene en la mente del Padre Eterno un nombre propio que solo Él pronuncia. Y cuando tú dices al cielo simplemente mi Padre, sin más precisión, Dios entiende a quién te refieres con perfecta claridad. Tu corazón guarda el rostro y la voz y los gestos de aquel hombre concreto, y la oración del Padre Nuestro recoge esa información del corazón, aunque la boca solo diga 2 palabras vagas. Así que si tu padre te abandonó cuando eras niña y solo recuerdas su apellido, dile al cielo el apellido. Padre Celestial, te traigo a mi padre apellidado así.
o si tu padre murió siendo tú un bebé y nunca llegaste a conocerlo en esta vida, dile: Padre Celestial, te traigo a mi padre, ese hombre cuyo rostro nunca vi en esta tierra. Dios sabe exactamente de quién hablas. Y el alma de ese padre, en el lugar donde esté dentro de su proceso de purificación, recibirá la gracia del Padre Nuestro de la misa exactamente igual que si hubieras pronunciado su nombre completo. Resuelto este punto, viene la parte más bella de la enseñanza teresiana. La parte donde Santa Teresa de Ávila explica a sus monjas qué hacer durante el Padre Nuestro mismo, una vez que el sacerdote ha terminado la monición y la asamblea ya está rezando a coro junto con ella. El gesto de ofrecer al Padre difunto antes del Padre Nuestro es el principio, pero el Padre Nuestro entero, las 7 peticiones que vienen después, también pueden rezarse con el Padre difunto presente dentro del corazón. Y Santa Teresa de Jesús enseñaba a sus hijas carmelitas que cada petición del Padre Nuestro, cuando se reza con esa intención filial, ofrece al difunto un beneficio espiritual concreto y distinto. Conviene recorrerlas una por una, despacio. Padre nuestro que estás en el cielo. La primera frase ya la has ofrecido en el segundo previo, antes del coro. Pero al pronunciarla ahora con la asamblea, hazlo despacio por dentro, sabiendo que el Padre Eterno está atendiendo a tu Padre difunto en este mismo instante. Santificado sea tu nombre. Esta petición pide que el nombre divino sea reverenciado en el mundo. Cuando la rezas pensando en tu Padre difunto, le pides al Padre Eterno que el alma de tu Padre, en su estado actual, aprenda a santificar el nombre divino con una pureza que en la tierra quizá no alcanzó. Es liberadora para almas que llegaron con tibieza de fe. Venga a nosotros tu reino. Aquí pides que el reino de Dios entre en plenitud. Para tu Padre difunto, esta petición significa pedir que el reino llegue a su alma cuanto antes, que la espera del purgatorio se acorte, que la luz definitiva irrumpa en su lugar de purificación. Santa Teresa de Ávila enseñaba que está entre las más eficaces para acelerar la entrada al cielo. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Esta pide la conformidad del alma humana con la voluntad divina. Para tu Padre difunto, en su proceso de purificación, es una de las gracias más difíciles. Su alma está aprendiendo a aceptar la voluntad de Dios sobre todas las decisiones de su vida pasada, sobre los errores que cometió, sobre las cosas que dejó pendientes. Cuando rezas, hágase tu voluntad con el Padre difunto en el corazón, le pides al cielo la gracia de esa aceptación honda. Danos hoy nuestro pan de cada día. Pides el sustento del alma. Para tu Padre difunto, esta petición se traduce en pedirle al Padre Eterno que el alimento espiritual de las almas del purgatorio, que es la esperanza viva de la visión beatífica, llegue cada día a su alma sin interrupción. Santa Teresa de Jesús describía que las almas del purgatorio reciben este alimento a través de las oraciones de los vivos. Tu Padre Nuestro del 21 de junio será uno de esos alimentos directos. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Aquí la petición es de perdón mutuo. Y aquí Santa Teresa de Ávila enseñaba a tener mucho cuidado con la conciencia. Si tu padre difunto te hirió en vida, si hubo entre vosotros algo sin resolver, si quedan rencores tuyos hacia él guardados en el rincón del alma, esta es la petición donde el Padre Eterno te invita a soltarlos. Al perdonar tú a tu Padre en este instante exacto, abres una compuerta de gracia que beneficia directamente al alma de Él. No nos dejes caer en la tentación. Esta petición la rezas para ti misma habitualmente, pero según la enseñanza teresiana, durante la misa del 21 de junio, puedes rezarla también para tu Padre difunto. Las almas del purgatorio, según Santa Teresa de Ávila, están en pugna con las adherencias del pecado pasado, que las atan a su purificación lenta. Pedir que tu Padre no caiga en la tentación de aferrarse a esas adherencias es pedirle al cielo que su alma quede liberada para ascender. Y líbranos del mal. La última petición, breve y rotunda.
para tu padre difunto, esta es la más directa. Le pides al Padre Eterno que libre a tu padre del último resto del mal que su alma carga, que termine la purificación, que entre al cielo. Cuando la asamblea termina el Padre Nuestro coral, tú has acompañado las 7 peticiones con tu padre difunto presente dentro del corazón. Has hecho una intercesión completa, ordenada y eficaz. Has cumplido lo que Santa Teresa de Jesús enseñaba a sus monjas en el camino de perfección. Falta saber qué ocurre exactamente en el alma del difunto en el momento mismo en que la asamblea termina de rezar el Padre Nuestro y el sacerdote pasa al rito de la paz que viene a continuación. En las moradas sextas del castillo interior, Santa Teresa de Ávila describe lo que ocurre dentro del alma que ha llegado a la oración profunda. Y en uno de los capítulos centrales de esa parte del libro, se detiene a hablar de un fenómeno que ella había observado primero en su propia vida espiritual y que después comprobó en muchas otras almas que dirigió a lo largo de los años como guía silenciosa. Lo que ella observó queda descrito con esta imagen. Cuando un alma cristiana en oración profunda intercede por un difunto concreto, el alma de ese difunto recibe lo que Santa Teresa de Jesús describe como una visita de gracia. Una visita que se parece poco a las experiencias humanas conocidas. La describe como un instante de luz, breve pero real, que cae sobre el alma del difunto desde el cielo. Una luz suave, sin quemadura, que acaricia al alma como una mano materna acaricia la frente de un hijo enfermo. Esta es probablemente una de las páginas más bellas escritas en lengua castellana sobre lo que les ocurre a los muertos cuando los vivos rezan por ellos con corazón verdadero. Cuando tú pronuncies el Padre Nuestro de la misa del 21 de junio con tu padre difunto presente dentro del corazón, según la enseñanza de Santa Teresa de Ávila, ocurre esto exactamente. El alma de tu padre, donde quiera que esté en su proceso de purificación, recibe esa visita de luz. Y la recibe con una intensidad que las otras oraciones del año no le dan en igual medida. ¿Por qué con más intensidad? Aquí está la clave entera de la enseñanza teresiana, y conviene escucharla con paciencia porque cambia entera la idea que quizá tienes sobre la oración por los difuntos. Santa Teresa de Jesús distinguía entre recitar y ofrecer. Recitar es decir las palabras del rito porque toca decirlas. Ofrecer es ponerlas en las manos del Padre Eterno, como quien deposita una carta en correos con destinatario concreto, con remitente concreto, con sello pagado. La mayoría de los católicos, decía ella en sus conversaciones con las hermanas, recitan el Padre Nuestro de la misa sin ofrecerlo realmente. Lo dicen porque toca decirlo, en el momento del rito en que toca decirlo, con la voz unida al coro de los demás fieles que tienen a derecha e izquierda. Y ese Padre Nuestro recitado tiene valor, sí. Tiene el valor litúrgico de la oración común de la asamblea, válida ante Dios como rito público de la Iglesia. Pero el Padre Nuestro ofrecido, en cambio, tiene un valor radicalmente distinto. El que ofrece sabe a quién lo ofrece, sabe qué pide con cada petición. Sabe por quién pide en este Padre Nuestro de hoy. Y cuando ese Padre Nuestro ofrecido sube al cielo, sube cargado de una intencionalidad concreta que el Padre Eterno reconoce y recoge con un movimiento particular del corazón divino. Aplicado a tu padre difunto el 21 de junio, la diferencia es enorme. Si entras a la misa de ese día sin pensar en tu padre, sin ofrecer interiormente la palabra Padre cuando llegue el momento, sin recorrer las 7 peticiones con su nombre dentro del alma, el Padre Nuestro que recitas con la asamblea tiene su valor litúrgico ordinario. Tu padre difunto se beneficia, en alguna medida, de la oración general de la Iglesia. Pero la visita de luz que Santa Teresa de Ávila describía en las moradas sextas, esa visita íntima que toca al alma del difunto como una caricia del cielo, esa probablemente no se produce con su intensidad mayor, porque tú no has ofrecido, solo has recitado. Si en cambio entras a la misa del 21 de junio con la conciencia bien despierta,
Si haces el gesto interior antes del Padre Nuestro coral, si pronuncias dentro de tu corazón el nombre del Padre difunto, si recorres las 7 peticiones con su alma presente en cada una, entonces ese Padre Nuestro deja de ser recitado y pasa a ser ofrecido. Y según Santa Teresa de Jesús, esa diferencia mueve al Padre Eterno a enviar la visita de luz al alma de tu Padre con toda la fuerza del cielo detrás. Imagina ahora la pregunta que llevas años haciéndote en silencio. La pregunta que no te atreves a formular delante de nadie, ni siquiera del cura de tu parroquia cuando vas a confesarte. La pregunta de si tus oraciones por tu padre difunto llegan a alguna parte o se quedan flotando en el aire del salón de tu casa sin que nadie del cielo las recoja. La respuesta de Santa Teresa de Ávila, basada en sus contemplaciones místicas y confirmada por la doctrina católica de la comunión de los santos, es clara y firme. Llegan siempre, pero llegan con la fuerza con que tú las hayas enviado. Una oración recitada llega con la fuerza pequeña de la recitación. Una oración ofrecida llega con la fuerza grande del ofrecimiento. Y un Padre Nuestro de misa ofrecido el 21 de junio, con el Padre difunto en el corazón, llega con una fuerza que ningún otro día del año reproduce en igual medida. Por eso Santa Teresa de Jesús insistía con sus monjas en aprovechar los días grandes del año litúrgico para los sufragios por los difuntos. Por eso enseñaba a no malgastar los días señalados del calendario. Por eso describía la coincidencia entre fechas humanas significativas, como el Día del Padre del tercer domingo de junio, y fechas litúrgicas, como la misa dominical celebrada en cualquier parroquia católica del mundo, como ventanas de gracia que el alma intercesora debe identificar y aprovechar sin demora ninguna. Falta todavía una parte difícil de esta enseñanza, la parte que muchos oyentes esperan que se aborde con honestidad. La parte donde Santa Teresa de Ávila contestaba a las hijas que le decían: «Madre, ¿pero qué pasa si mi padre fue mal padre? ¿Qué pasa si su recuerdo me duele?». Esa pregunta tan vieja como la familia humana viene ahora. Quizá tu padre te pegó cuando eras niña, con la mano abierta primero, con el cinturón después cuando le subía la rabia del vino. O se marchó de casa cuando tú tenías 8 años y nunca volvió, ni siquiera para una llamada de cumpleaños. O era alcohólico y de noche entraba gritando que la cena estaba fría y que tu madre era una inútil. O nunca dijo te quiero en voz alta, aunque tu corazón pequeño llevaba toda la infancia esperando esas 3 palabras concretas. Si entras a la misa del 21 de junio con un padre así dentro de la memoria, la idea de rezar por él puede sentirse como una traición a tu propia historia. ¿Cómo voy a decir Padre Nuestro pensando en él? ¿Cómo voy a ofrecer las 7 peticiones por el alma de un hombre que me hizo lo que me hizo? La objeción es legítima. Santa Teresa de Ávila la escuchó muchas veces en boca de sus hijas carmelitas, mujeres que también habían tenido padres reales, con sus virtudes y con sus errores, algunos santos y otros bastante menos santos. Y la respuesta que daba era esta, y conviene escucharla despacio porque cambia la manera entera de entender el perdón cristiano. Santa Teresa de Jesús distinguía entre 2 cosas que la mayoría de las personas confunden en este asunto. Una cosa es perdonar al Padre. Otra cosa es rezar por el alma del Padre. Las 2 son posibles por separado. Y las 2 pueden hacerse incluso cuando la otra todavía no se ha hecho del todo dentro de ti. Rezar por el alma de un padre que te hirió no equivale a justificar lo que te hizo. Tu dolor sigue siendo real. El recuerdo del daño sigue ahí. Y aún así, la fe católica enseña algo claro sobre el alma de ese hombre. Su alma, ahora que ha muerto, depende también de la misericordia de Dios. Y tú, como hija viva todavía, tienes en la misa del 21 de junio una oportunidad concreta de pedir esa misericordia por él. Santa Teresa de Ávila enseñaba que esa oración no requiere que el corazón haya sanado todavía, requiere solo que la voluntad esté dispuesta a hacerla.
La voluntad y el corazón van por caminos distintos dentro del alma humana. La voluntad puede pedir misericordia para un padre que el corazón todavía no ha logrado perdonar. Y esa petición, hecha desde la voluntad limpia aunque el corazón siga doliendo, es exactamente lo que el Padre Eterno acepta como ofrenda válida. Aquí Santa Teresa de Jesús daba un consejo concreto a sus monjas que conviene escuchar con atención. Si tienes que rezar por un padre que te hirió, comienza con esta frase interior antes del Padre Nuestro coral: Padre Celestial, te traigo a este hombre, aunque mi corazón todavía no ha sanado. Te lo traigo porque sé que su alma te necesita. Te lo traigo desde la fe que profeso, aunque mi sentimiento siga lleno de la herida vieja. Esa frase, decía Santa Teresa de Ávila, basta. Basta para que el Padre Eterno reciba la ofrenda con plenitud. Basta para que la gracia caiga sobre el alma del difunto con la misma fuerza con que caería si la hija orante hubiera ya perdonado del todo. Basta para que el sufragio del Padre Nuestro de la misa surta efecto pleno y completo sobre el alma del Padre. Y conviene añadir algo más, porque Santa Teresa de Jesús era una mujer realista y conocía el alma humana por dentro como pocos directores espirituales de su siglo. Decía que en muchos casos, esa oración hecha desde la voluntad, mientras el corazón sigue doliendo, termina siendo el camino por el cual el corazón mismo empieza a sanar despacio. La gracia que tu Padre Nuestro libera sobre el alma del Padre difunto, a veces, vuelve sobre ti misma de regreso. Vuelve y empieza a aflojar los nudos viejos del corazón herido. Vuelve y empieza a permitirte recordar al Padre con una mezcla nueva de tristeza y de paz, en lugar de la mezcla vieja de tristeza y rabia que cargabas durante décadas. Esto que acabas de oír viene de la doctrina espiritual, probada por 4 siglos de monjas carmelitas que han aplicado este principio con sus propios padres difuntos y han visto los frutos en su propia carne. Santa Teresa de Ávila lo escribió en cartas a varias hermanas suyas que tenían heridas familiares profundas, y en algunas de esas cartas las consoló diciéndoles que rezar por el Padre era la mejor medicina que podían aplicarse a su propio corazón herido. El 21 de junio del año 2026, si te toca rezar por un padre así, conviene que entres a la misa con esta enseñanza dentro de ti. Sin exigirte haber sanado para poder rezar, reza primero. Deja que la gracia haga su trabajo dentro del alma de él y deja que esa misma gracia, en el camino de vuelta hacia tu corazón, empiece a hacer su trabajo dentro del alma tuya también. Hay un detalle más que Santa Teresa de Jesús subrayaba en este punto delicado de la dirección espiritual. Si tu padre fue mal padre durante su vida, lo más probable es que su alma del purgatorio esté especialmente necesitada de sufragios potentes ahora. Porque las almas que llegaron al purgatorio cargando responsabilidades familiares mal cumplidas tienen, por lo general, una purificación más larga y más dura que las demás. Y tu Padre Nuestro de la misa del 21 de junio, ofrecido con esa intención precisa, puede ser exactamente la gracia que esa alma sufrida estaba esperando desde el día concreto en que murió y entró en el purgatorio. Y todavía queda un asunto importante de tratar antes de cerrar. ¿Qué hacer después del Padre Nuestro de la misa? ¿Qué hacer cuando llegue el momento de la comunión? ¿Qué hacer cuando salgas del templo y vuelvas a casa con la conciencia de haber rezado de verdad por tu padre difunto? Inmediatamente después del Padre Nuestro coral, el sacerdote pronuncia una breve oración por la paz. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días. La asamblea responde con el embolismo: tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Y luego viene el rito de la paz. Daos fraternalmente la paz. Aquí, entre tu vecino del banco y tú, se intercambia el saludo de paz. La paz sea contigo. La paz sea contigo. Es un instante breve, casi mecánico en muchas parroquias del mundo entero. Pero el 21 de junio, con el Padre difunto encendido dentro del corazón,
ese saludo adquiere también un significado especial que conviene aprovechar. Santa Teresa de Ávila enseñaba a sus monjas que el saludo de paz dentro de la misa puede ofrecerse interiormente al alma del difunto por quien se está orando, sin gestos visibles, sin palabras audibles para los demás, solo interiormente, mientras los labios pronuncian el saludo ritual al vecino de la fila. Padre mío, te dejo la paz que la Iglesia se da a sí misma en este instante exacto. Después del saludo de paz viene la antífona del Cordero de Dios. El sacerdote parte la hostia consagrada sobre la patena. La asamblea canta o reza: Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Esta antífona se repite 2 veces. Y la tercera vez termina con una palabra distinta: Cordero de Dios, danos la paz. Aquí Santa Teresa de Jesús señalaba otro instante de gracia que conviene aprovechar para el Padre difunto. La palabra paz que se pide al Cordero de Dios, según ella, puede ofrecerse específicamente para el alma del Padre, pidiéndole a Cristo que conceda esa paz al alma que está en proceso de purificación. Es una ofrenda secreta, hecha dentro del rito público, sin alterar nada de lo que la asamblea está haciendo en común. Y entonces llega el momento más alto y más sagrado de la misa de hoy, la comunión sacramental. El sacerdote eleva la hostia partida y dice las palabras del misal romano: Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. La asamblea responde con la frase del centurión romano que aparece en los evangelios: Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Y entonces, fila por fila, la gente se levanta del banco para ir hacia el altar a comulgar. Aquí Santa Teresa de Ávila escribió páginas enteras sobre lo que ocurre cuando un alma cristiana recibe la comunión con la intención precisa de ofrecerla por un difunto concreto. Y la enseñanza es clara y firme. La comunión recibida con esa intención específica produce en el alma del difunto lo que ella describía con palabras teresianas como un alivio profundo y duradero. Cuando tú te acerques a comulgar el 21 de junio, hazlo con esta intención dentro del alma despierta: Padre Celestial, recibo el cuerpo de tu Hijo Jesucristo en esta hostia consagrada y ofrezco este sacramento entero por el alma de mi Padre difunto. Esta frase, dicha interiormente en el momento exacto en que el sacerdote te pone la hostia en la boca o en la mano según la costumbre de tu parroquia, completa el sufragio que comenzaste en el Padre Nuestro coral de antes. Y vuelve a tu banco con la cabeza inclinada. Arrodíllate o siéntate, según tu costumbre y según las posibilidades de tus rodillas a estas alturas de la vida. Y queda en silencio absoluto durante unos minutos seguidos. Cristo está dentro de ti, sustancialmente, bajo la apariencia del pan consagrado que acabas de recibir hace un segundo. Es el instante más íntimo de toda la misa entera. Y Santa Teresa de Jesús enseñaba que durante esos minutos posteriores a la comunión sacramental hay que aprovechar la presencia real de Cristo en el interior del alma para conversar con Él sin palabras sobre el Padre difunto que has venido a ofrecer. Sentirás, si lo haces con fe genuina, que algo ocurre dentro de ti. Quizá una paz nueva que el resto del año no tienes. Quizá un saber interior callado de que la oración llegó. Una certeza pequeña, suave, de que tu Padre, en el lugar donde esté, ha recibido lo que tú acabas de ofrecer. Cuando termine la misa, el sacerdote dará la bendición final del rito. Podéis ir en paz. Demos gracias a Dios. La asamblea entera se levantará y empezará a salir del templo despacio. Conviene quedarse un minuto más sentada o de rodillas en el banco. Mira el altar. Mira el sagrario donde Cristo Eucarístico queda reservado bajo llave. Y antes de levantarte y salir del todo, di interiormente una última frase. Padre Celestial, te dejo el alma de mi Padre en tus manos santísimas. Confío en tu misericordia divina sobre él.
Después sales del templo con tranquilidad pausada. La luz de la mañana o de la tarde te recibirá fuera, según la hora de la misa a la que hayas decidido ir esta vez. La gente del pueblo o del barrio estará saludándose en el atrio de la iglesia, hablando del calor del verano o de los nietos que vendrán a comer el domingo. Algunos se quedarán un rato más en la puerta charlando. Otros saldrán deprisa a coger el coche aparcado en la plaza. Y tú llevarás dentro de ti la conciencia limpia y serena de haber hecho esa mañana del 21 de junio lo que Santa Teresa de Ávila enseñaba como la mejor oración posible por un padre difunto en todo el año litúrgico católico entero. Eso es lo que dejaste atado al alma de tu padre difunto esa misma mañana. Eso es lo que el cielo recibió de tus manos hoy con plenitud. Eso es lo que la Iglesia llama, con palabras antiguas que vienen desde los primeros siglos del cristianismo apostólico, sufragio cristiano por las almas del purgatorio. Lo que has escuchado durante esta hora es probablemente la enseñanza más concreta que la espiritualidad católica conserva sobre cómo rezar dentro de la misa por el alma de un padre difunto. Y la has escuchado entera, sin saltarte nada. Llegaste con una pregunta callada que llevaba años pesándote dentro del pecho, y ahora sales con una respuesta firme entre las manos. El 21 de junio del año 2026, vas a entrar a la misa de tu parroquia sabiendo qué hacer y por qué. Sabes que esa palabra Padre del Padre Nuestro, pronunciada en el instante exacto y con el nombre de tu Padre difunto encendido dentro del corazón, mueve al Padre Eterno a una compasión que el resto del año queda inactiva. Sabes que las 7 peticiones de esa oración, rezadas una a una con su alma presente, ofrecen al difunto 7 gracias concretas. Sabes que la comunión recibida después con esa intención completa el sufragio y deposita en el alma de tu Padre lo que Santa Teresa de Ávila describía como una visita de luz del cielo. Y sales del templo ese domingo con la conciencia limpia de haber hecho, en una hora escasa, más por su alma que en un año de visitas al cementerio con flores. Eso es lo que llevas hoy contigo. Una hora bien empleada, una enseñanza guardada para siempre. Y aquí termina lo que tenía que decirte sobre la misa del 21 de junio. Pero sería injusto que te quedaras solo con esto. Santa Teresa de Ávila dejó otras enseñanzas igual de concretas para otras fechas igual de importantes del calendario católico. Enseñanzas poco conocidas, igual de poderosas. Igual de pensadas para mujeres y hombres que llevan décadas yendo a misa sin saber qué hacer durante el rito por las almas de sus difuntos. Lo que has aprendido hoy es una sola pieza de un cuerpo de doctrina mucho más grande, y sería una pena dejar las otras piezas sin recoger ahora que tienes el corazón abierto. Hay enseñanzas teresianas sobre el momento de la consagración del pan y del vino, sobre el silencio que sigue a la comunión, sobre el rezo del rosario por los difuntos. Hay enseñanzas sobre otras fechas del año en que el cielo se inclina hacia las almas del purgatorio con una intensidad que el resto de los días del calendario católico no tiene. Sobre los aniversarios de muerte, sobre las noches en que sueñas con un difunto y no sabes si fue solo sueño, sobre los objetos personales que tu padre o tu madre dejó en su casa y qué hacer con ellos cuando pasan los meses y todavía no te has atrevido a tocarlos. Esas enseñanzas están guardadas también dentro del camino de perfección, dentro de las moradas, dentro de las fundaciones, dentro de las cartas que Santa Teresa de Jesús escribió a sus hermanas durante los 40 años de su vida religiosa. Y vale la pena conocerlas una por una, con la calma con que acabas de conocer la del 21 de junio. Si tu corazón te dice ahora que quieres seguir aprendiendo, déjate llevar por ese movimiento interior callado. Que no lo apague el primer impulso de cerrar la pantalla y volver a tus tareas cotidianas. Tu alma está abierta justamente en este instante exacto. Y cuando el alma se abre, conviene aprovechar la apertura para meter dentro otra enseñanza más, otra pieza de doctrina, otra herramienta concreta para ayudar a tus difuntos del purgatorio. Si te quedas,
Lo que viene será exactamente lo que tu alma está esperando ahora mismo, aunque tu mente no lo sepa. Una enseñanza distinta, sobre otra fecha distinta del calendario, con otra cita teresiana tomada de los escritos de la Santa de Ávila. Del mismo calibre y de la misma utilidad práctica que la que acabas de recibir. Iba a hacerte sentir que esta hora de tu domingo está siendo bien aprovechada, mejor que cualquier otra tarea del día. Quédate. Tus difuntos te lo agradecerán desde el lugar donde estén. Y Santa Teresa de Ávila, desde el cielo donde vive desde el año 1582, te seguirá hablando al oído con la misma claridad y la misma ternura con que ha hablado a las almas devotas durante 4 siglos seguidos. Y ahora me despido de ti hasta la próxima vez que el camino nos vuelva a juntar dentro de unas horas o de unos días. Me despido con una de las frases más bellas que Santa Teresa de Ávila dejó escritas para sus hijas carmelitas del Carmelo de Ávila, y que conviene que tú lleves contigo esta tarde y esta noche. Dijo ella que el alma que reza con confianza por sus difuntos camina por la tierra con una alegría escondida que el mundo nunca entiende del todo, porque sabe que lo que la muerte parecía haber roto se está reconstruyendo en silencio por las manos del Padre Eterno. Esa alegría escondida es la que te deseo a ti hoy, que la lleves contigo desde ahora hasta el 21 de junio, que la guardes en el bolsillo del corazón y que la pongas sobre el banco de la iglesia ese domingo, cuando llegue el instante del Padre Nuestro. Que Dios te bendiga, que Santa Teresa de Ávila te acompañe y que el alma de tu Padre te sepa en paz desde hoy.